Buenas, casi 8, pasadas las 10 de este hermoso sábado gris en Buenos Aires. Las noticias, comillas, de esta semana fueron ocupadas centralmente por episodios de escándalos mediáticos, llamémosle, policiales, judiciales, etc. No por la política, en el sentido convencional de la palabra, ¿no? Eso habla, justamente, de un escenario político francamente aburrido o carente de grandes novedades. Apenas si sobresalió que, acerca del presupuesto nacional 2023, se metió la calentura de familias tribunalicias contra la pretensión de cobrarles un extendido impuesto a las ganancias. Eso, y naturalmente los cruces afuera y adentro del gobierno por los actos del 17 de octubre, del lunes pasado. Y en los pasillos que semejan estar en una realidad paralela, completamente ajena al interés de la gente, algo atrajo la novela ya permanente de las chicanas intracambiemitas. Carrió disparó en la cena de Mirta, que jamás la espiaron tanto como cuando gobernó Macri. Y bueno, de ahí siguió el bolero de te amo, te odio, dame más. Y sí debería repercutir con fortaleza que el atentado contra Cristina, la investigación del atentado, va mostrando orígenes complicados para cierta parte de otra familia, la de los hermanos del alma de Mauricio. Pero no. Tampoco eso despertó mediáticamente mayor interés. Como no podría ser de otra manera, la economía y en específico la inflación absorbe virtualmente todo, hasta el punto de empañar, como señala hoy David Cufré en su columna, en Página, algunos logros del gobierno, como por ejemplo el incremento de la actividad industrial, el aumento de la producción y la creación de fuentes de trabajo en ese sector. Quizás hay que preguntarse, el qué de lo que se discute de la economía. Quiero comentarles un artículo publicado recientemente por la Tecla Eñe, Pateando mitos y construyendo nuevos, que escribió el colega Hugo Pressman, y que refuerza lo de que las habituales crisis económicas argentinas son el argumento de los dueños del país para fugar sus excedentes en un drenaje que, a su vez, contribuye a esas crisis. Y rescata una perla acontecida en el coloquio de IDEA, la crema del empresariado, pero no en el de hace unos días, sino en 2011, cuando el entonces titular de la empresa textil El Cardón, Gabo Nazar, dijo en ese ámbito, nada menos, en el coloquio de IDEA, que los empresarios argentinos son una máquina de fugar dinero. Esos dueños, como también subraya Pressman, son una clase sin proyecto de país y sin por eso dejar de insistir en que esas burguesías nacionales, entre comillas, son débiles y dependientes en todo el mundo subdesarrollado. Y, como también se apunta, el peronismo intentó desarrollar ese tipo de burguesía y otras veces actuó en lugar de ella. Pero la ceguera ideológica del sector de este empresariado, tarde o temprano, le impide apreciar que con los gobiernos nacionales, populares, sus balances engordan, y que la mejora de los trabajadores en la distribución del ingreso se traduce en un incremento de la demanda global capaz de ampliar los beneficios colectivos.
Se inserta allí uno de los informes del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, revelador de lo sucedido en los últimos 10 años. Prestemos atención a los números que en radio son siempre difíciles de digerir o de asimilar. Entre 2012 y 2015, de modo que estamos hablando del periodo decreciente de Cristina, las primeras 500 empresas del país tuvieron ingresos promedio por casi 260.000 millones de dólares. Durante Macri, esa cifra se les cayó en un 14%. Y si se lo mide en utilidades, con el gobierno macrista tuvieron un descenso del 24%, medido contra la peor etapa del kirchnerismo. Y sin embargo, el colega Pressman introduce lo ocurrido en Brasil con los dos gobiernos de Lula, que sin tocar intereses económicos, incorporó a más de 30 millones de habitantes a una vida más digna, sacándolos de la pobreza. Y anota lo citado por el politólogo José Nathanson en Le Monde Diplomatique, cuando señala que más que resolver las contradicciones, el lulismo procuró moderarlas con un resultado de equilibrio siempre inestable. Pero lo comprobado es que Lula redujo la pobreza, la verdad es que sin confrontar con el capital. Conservó el apoyo del movimiento Sin Tierra, empujando el agronegocio inclusive, y mantuvo el voto de los sectores conservadores del Nordeste, avanzando en reformas progresistas. Otra cabeza, ¿no? Más luego, y como advirtió con números oficiales indesmentibles el sociólogo Artemio López, la participación de la industria en el Producto Bruto Interno de Brasil, que en la década del 80 era del 35%, cayó al 15% y no mejoró. Significa, esto también lo resalta Pressman, que los apoyos del movimiento obrero hacia las porciones más empobrecidas e indigentes entran en confrontación severa y que debe tomárselos en cuenta para no alejar los análisis de la realidad. Dicho de otra forma, no solo hay una sociedad profundamente fragmentada en la que inciden la ausencia casi absoluta de una burguesía con lucidez ideológico-política y los prejuicios eternos de una clase media que en lo aspiracional no integra a nadie que no sea a sí misma. El cliché de afuera la negrada, los choriplaneros, lo que me cortan la llegada al trabajo, sea porque efectivamente sucede cada tanto en el microcentro porteño, o fuere por el carácter simbólico que trazan los medios no en vano dominantes, y que la gran mayoría del país asume como problemática propia sin cuestionarse el porqué. Es más grave que eso. Encima de que deberían forjarse políticas de seducción cultural para que vastos conjuntos de las clases medias dejen de ser el hecho maldito de los movimientos nacionales y populares, ahora resulta que los sectores más derrumbados, los del fondo del pozo, no solamente anclan en la indiferencia o el rechazo asqueado hacia cuanto les represente la política o los políticos. Es peor, por convicción o descarte, y sobre todo en sus franjas más jóvenes, los seducen esperpentos de extrema derecha que vienen, por favor, el año pasado, de conquistar amplias o amenazantes voluntades electorales en los distritos sumergidos del conurbano bonaerense. El peronismo, kirchnerismo, progresismo, como quiera llamársele al último imaginario que queda contra la barbarie conservadora o neoliberal, también como se quiera, está perdiendo en todos los lados significativos, pero eso, muchas comillas, sería lo de menos si aunque fuere trazara un horizonte de mejora o siquiera de amortiguación, como decíamos. En lugar de eso,
para no hablar de cuestiones inconcebibles como la de haber subido a rango de repercusión masiva lo que sucedió en un pasaje de un programa televisivo que busca exactamente eso. Hay, por ejemplo, la detención en el análisis de si acaso no es hora para manejar a Milei con el objetivo de partirle el voto a los cambiamitas en el Gran Buenos Aires, y eso refleja mucho antes una secuela que una causa. No existe batalla política, ni cultural, ni de ningún tipo, salvo arrestos individuales, intelectuales o de grupos acotados. No existe esa batalla que pueda darse con eventual éxito si primero no hay ejemplaridad desde arriba hacia abajo. La gran mayoría silenciosa asiste al espectáculo de un ex Frente de Todos en el que se persiste en la dinámica de que nadie parece coordinar nada. Producto original de la segmentación o pegamento que solo pareció consistir en ganar las elecciones en 2019. Aún así, este experimento gubernamental, no seguramente en esta forma, pero sí con sus componentes, continúa asomando como absolutamente lo único que puede o podría ponerle barreras al desquicio antipopular de un retorno de lo peor. Sin embargo, la pregunta clave es cómo se hace para que, con una inflación descomunal y franjas cada vez más grandes de gente comiendo una vez por día, o que se priva de cada vez más cosas en términos cotidianos o proyectuales, cómo se hace para que no ocurra que cualquiera dé lo mismo. El oficialismo está puesto si confía en que no tiene otra chance que confiar en que la oposición es el mamarracho que es, y eso es lo que estaría conduciéndolo a dar por perdida la elección del año que viene, conduciendo a que estén con la cabeza en refugiarse en ganar o zafar las secciones primera y tercera de la provincia de Buenos Aires. Entonces, reiteremos, porque ya lo hemos dicho aquí varias veces, si es Massa, es Massa, y el peronismo debe decidir si juega ahí, activando amortiguar la inflación como para arribar con alguna oportunidad electoral. Les será un sapo, sí, opongámosle, con todas las letras, pero de ahí deviene el problema estructural que afronta el gobierno, o más precisamente el espíritu de poder que quede en esta coalición que a duras penas se mantiene. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo cual involucra, en primer lugar, a la decisión de Cristina como líder indiscutible del espacio. ¿Qué hace? Juega todas las fichas a que el bombero tenga un buen destino, a que le salgan bien las cosas del poder, como para mantenerse y seguir resistiendo a aquello de lo peor. Juega ahí a retener el poder, el gobierno, o percuden al bombero para mantener el capital simbólico de la historia, del enfrentamiento, a riesgo, prácticamente seguro, de perder otra vez. Tremendo dilema que, también seguro, no se resolverá si cada quien sigue por su ruta.